el objetivo de esta conversación, después de la inspiración que nos han dejado los anteriores invitados, es bajar esto al territorio concreto de la gestión de los territorios o distritos con vocación cultural y creativa. Hay una expresión que nos gusta mucho en Conexiones Creativas, recordando una película de lo bueno, lo malo y lo feo, así que voy a pedirles que hoy en la conversación intenten tener esa dosis de honestidad, de qué ha pasado en sus procesos de interesante, también qué podría ser mejorable y qué no ha sido, digamos, tan satisfactorio. Quiero intencionadamente empezar con María Paula, no porque ambas seamos colombianas, sino porque me parece muy bonito que una mujer tan joven decida emprender con su familia un proyecto, no solamente alrededor del café, sino de ser colíderes de un distrito creativo en el municipio de Marinilla, un municipio que ya les contará, ella está a una hora más o menos de la ciudad de Medellín. Entonces me interesa mucho, en este caso, esa gobernanza impulsada directamente por los creativos. Luego quiero intencionalmente invitar a Felipe, que además está aquí con la cachucha, la casqueta de funcionario del gobierno, que deciden además impulsar un distrito creativo. Luego quiero escucharte a ti, Elizabeth, que además desde la Fundación Palo Santo decide impulsar el proceso de Hospitalet, y cerraremos con la anfitriona, la dueña de casa, que es Claudia, a quien están cableando, para que además nos cuente de un proceso que admiramos profundamente por la sustancia de la gobernanza asociativa que subyace detrás del modelo del distrito del Poblenou. Con lo cual, querida María Paula, quiero empezar contigo, tienes el micro justamente, les voy a dar máximo 5 minutos si les parece para contarnos un poco del proceso que representan y luego poder conversar, que es lo que más nos importe. Como es una conversación, si tenéis preguntas, dudas, comentarios, querés insistir, solo basta que levanten la mano porque quiero que sea un espacio bastante más cercano si les parece este que ahora viene. María, te escuchamos. Bueno, buenos días. Yo tengo acá la trampa por si me pierdo, por si tengo algo, digamos, que dejo en el tintero. Bueno, muy emocionada de estar acá, de tener este acercamiento a lo internacional, y quiero también comenzar un poco hablando acerca del poder de las iniciativas de lo local. Para hacerles un contexto muy breve de dónde vengo, vengo de Colombia, de un departamento que se llama Antioquia y una subregión que consta de 23 municipios que se llama Oriente Antioqueño. Yo vivo en Marinilla, un pueblo muy cercano a Río Negro. Para quienes de pronto han visitado Colombia, el aeropuerto internacional José María Córdoba está precisamente allí en Río Negro, entonces vivo muy cerca de ese municipio, que ya pues gracias a la conurbación hay una perspectiva un poco más asociativa y un poco más urbanística organizada, precisamente para hacer un eje también muy interesante para los visitantes y para todo lo que se construye alrededor de las ciudades. Todo ecosistema creativo realmente se construye desde esas iniciativas particulares, entonces vengo en representación no solamente del Distrito Creativo de Marinilla, sino de nuestro, que es una empresa familiar de la cual hago parte. Nuestro es una iniciativa que se creó en el año 2019 y que a partir de la pandemia pues nos invitó a desafiar, a innovar de una manera pues digamos muy interesante, cómo invitábamos a las personas a pensar y a consumir el territorio. En ese sentido, nos convertimos en un espacio de encuentro y un ejemplo de lo posible. El Oriente Antioqueño es una tradición en movimiento. Como les contaba, estamos muy cerca a Medellín y gracias a esos ejemplos de ciudad, a esos ejemplos de los distritos creativos que están consolidados allí, hemos visto un referente muy interesante para modelar también lo que ocurre en nuestro municipio. Como Pau bien lo decía al inicio, Marinilla tiene cerca de 40 festivales, entre ellos uno de los más importantes que tenemos, entonces si tienen también ocasión el próximo año de visitarnos en Semana Santa, tenemos el Festival de Música Religiosa, ya lleva casi 50 años en el municipio, en donde no solamente está la música sacra, sino
que también han diversificado muchísimo ese componente ancestral y más territorial, más arraigado. En ese sentido, esos 40 festivales que no solamente son de música, sino de arte, de gastronomía, pues han fortalecido muchísimo ese núcleo cultural y nos han invitado precisamente a pensar de una manera asociativa y formalizar esos distritos que pueden existir en el municipio. Desde hace más o menos más de 5 años, casi 6, en el municipio hay un perímetro que es nuestro casco tradicional, nuestro centro histórico, que está perimetrado como el distrito creativo de Marinilla. Ahí existen diferentes actores, entre ellos nuestro como marca, y precisamente nosotros hemos visto en esta posibilidad de agremiación estar un poco como más inmersos y liderando todo el proceso de consolidación de distrito creativo. No sé si de pronto estoy… Está bien, pero te estamos oyendo, tranquila. Excelente. Entonces, nuestro Conecta Comunidad, productores, territorio, desde esas economías locales con sentido. Como les decía un poco, toda este acervo de festivales, de acciones culturales que hay en el municipio nos han parecido el reflejo de lo que somos como empresa. Nuestro tiene en estos 23 municipios una base de datos de cerca de 70 iniciativas con más de 200 productos que son nuestra materia prima para nuestra propuesta gastronómica y que alrededor de lo que nosotros hemos construido como marca hemos querido también fortalecer muchísimo lo que hay en nuestro contexto territorial. Y en ese sentido es un modelo, pues como marca tenemos un modelo muy híbrido que es el negocio gastronómico, pero también ese impacto social y claramente está el proceso del distrito creativo en donde no solamente hacemos parte nuestro, sino que gracias a conexiones creativas y al fortalecimiento que el mismo municipio ha querido darle al distrito, hemos visto que la clave es la gobernanza, una gobernanza mixta, un espacio de interlocución desde lo público, desde lo privado, desde la sociedad civil, una entidad que quiero mencionar que para nosotros ha sido trascendental es la forma de agremiarse los barrios, que es la Junta de Acción Comunal. Ellos son el reflejo de lo que es la gente de a pie del municipio y finalmente son los que han posibilitado y han fortalecido muchísimo todo lo que hemos generado en estos ya casi 3 años de consolidación del distrito en Marinilla. Esos activos patrimoniales y culturales que tenemos también son un reflejo y son el escenario principal de lo que hemos logrado en estos años. La construcción de esa visión colectiva es muy significativa porque hemos tratado de complementar mucho la visión del gobierno local a partir de darle protagonismo a las personas que hacemos parte del distrito, fomentando no solamente la posibilidad de acceder a recursos públicos, sino también a convocatorias que fortalezcan lo que hacemos. De hecho, yo como quiero un poco que sientan el olor de Marinilla y que se den una imagen un poco del territorio del oriente antioqueño a través de esto, que es la cerámica. Sé que Barcelona también tiene un hito bien importante y bien es un referente mundial de este proceso. Esta es una cerámica creada entre nosotros como nuestro y otro actor que pertenece al Distrito Creativo de Marinilla y bueno, es el menaje con el que digamos le servimos a las personas en el lugar.
por si quieren mostrarla y también por si quieren dar la vuelta por ahí. María, vamos a ser honestas. ¿Por qué si emprender ya es difícil, además deciden ser líderes del distrito creativo en el territorio? O sea, si ya era difícil la tarea, ¿por qué hacerlo más complejo? ¿Cuáles son las ganancias? ¿Por qué es importante para ustedes juntarse con otros actores, sentarse con el gobierno, impulsar a Marinilla como una capital cultural y creativa, cuando además eres responsable tú y tu familia de sacar adelante un proyecto tan bonito como Café Nuestro? Bueno, yo creo que principalmente somos muy románticos. Me recuerda a una buena amiga también, gracias. Somos muy románticos y somos muy apasionados por lo que hacemos, entonces nos parecía un poco injusto tener un proyecto tan potente en un ecosistema que de pronto no estaba del todo fortalecido y que siendo no solamente jóvenes e irradiando toda esta energía que de pronto a veces uno no sabe dónde ponerla, pues decidimos querer ser partidarios de fortalecer precisamente ese encuentro cultural, artístico, gastronómico que existía en el municipio. Entonces es un pretexto para invitar a toda nuestra población a tener confianza, a hablar con total libertad de lo que hacemos, a vernos precisamente en las secciones del otro y no dejar que simplemente las palabras bonitas o lo que nosotros hacíamos en ese lugar de encuentro que es nuestro se quedara allí, que fuese las calles peatonales de Marinilla, el Teatro Regional Valerio Antonio Jiménez, el eco de lo que nosotros también estábamos haciendo y pues precisamente que fuese esa inspiración continua y temporal que tuviéramos en el municipio. Felipe te quiere llevar a Brasil porque quiere que todos los emprendedores de Salvador te escuchen. Felipe, queremos ahora escuchar tu caso porque además, así como María Paula es creadora, tú vienes en cambio en esta ocasión desde el gobierno. Un gobierno que está haciendo una apuesta importante en Salvador, Brasil, por la economía creativa y que con su distrito creativo lo que quiere es una gobernanza mixta con más María Paulas, con más Elizabeth y con más Claudia Costas que se unan a ustedes como gobierno. Bueno, buenos días a todos. Me gustaría decir que iba a cometer catalanadas, pero no voy a hablar en portuñol mismo, entonces perdóname mi portuñol. Es agradecer a Paula, Claudia por la invitación, es un placer estar aquí, hablar de Salvador, aquí en Poblenou y conocer, más que hablar, pero oír y aprender también un poco con las experiencias. Y antes de empezar a hablar del distrito, creo que la habla de Blanca hace una invitación también para refletir sobre la institucionalidad, porque cuando hablan de la institucionalidad parece que es algo como sólido, que es solo una cosa y que es algo grande y que está... No, adentro del ayuntamiento, de la institucionalidad, hay disputas, ambiciones, como las complejidades de la sociedad también están puestas adentro de los gobiernos, adentro de las institucionalidades. Entonces es muy importante que tenemos también la mirada de que hay un proyecto que estás construyendo, pero no es un proyecto solo de un gobierno y que ese gobierno que se puede hacer todo. Bueno, y después también voy a hablar un poquito de dónde vengo. Salvador es la primera capital de Brasil, fue donde empezó el país, es la ciudad más negra afuera de África, entonces tiene una herencia afrodiaspórica muy fuerte y no tenemos industrias, sin embargo vivimos de comercio y servicios. Entonces el turismo es el principal activo de esta industria de servicios y comercios. Entonces la economía creativa, la cultura, el turismo es muy impulsionado por las bellezas naturales que tenemos en Salvador, que son muchísimas, pero también por la cultura afrodiaspórica. Entonces la economía creativa tiene una importancia muy grande en la construcción de la economía de la ciudad y
nos gusta mucho de hacer la provocación de que la cultura, y que no voy a me quedar mucho en los conceptos, pero la cultura, la dimensión de simbología y de ciudadanía, pero también la dimensión económica, de generar negocios, de poder dar a las personas condiciones de vivir de sus trabajos y que puedan prosperar, que puedan vivir. En Salvador, entonces, la provocación del distrito nace mucho por esta mirada de la economía, del derecho de vivir por su trabajo. Hemos tenido la suerte de conocer a Paula y Conrado y entrar a la plataforma y de conocer un poco lo que estaban discutiendo en el mundo sobre el distrito creativo, porque hace 13 años, el mismo grupo está en poder en Salvador y hemos hecho muchas inversiones en el comercio, uno de los primeros barrios de la ciudad, uno de los más turísticos de la ciudad. Entonces tenemos muchas infraestructuras. Creo que hay una imagen, un mapa. Sí, que hemos hecho muchas inversiones en equipamientos como predios buenísimos, belísimos, como una ciudad de la música para contar la historia de la música. Nosotros somos reconocidos como la ciudad de la música de la red de ciudades creativas de UNESCO. Tenemos un museo de las historias que cuenta nuestras historias. Tenemos el mercado modelo, que es uno de los símbolos del turismo de la ciudad. Tenemos también un hub de economía creativa, un hub de innovación. Entonces estamos construyendo ahora una escuela de artes y música también. Entonces tenemos muchos equipamientos, muchas infraestructuras de cultura, de economía creativa, pero se faltaba algo. Faltaba algo en el territorio, faltaba un proyecto como si fuesen pequeños ecosistemas, pero que no hablaban entre ellos, ¿sabes? Entonces el territorio se quedó, y creo que la provocación para la que hace es muy buena, gracias a Dios las conozco de antes, pero lo bueno, lo malo y lo feo, ¿sí? Que teníamos como las infraestructuras, pero no había conversación, no habían Claudias, no habían Marías para decir, precisamos hablar entre nosotros y necesitamos crear oportunidades para aprovechar el territorio. Y creo que nos caímos en una cosa que es la turistización, ¿no? Uno de los temas que pusiste, que es un territorio que se iban los turistas. Las personas de la ciudad no los iban. Iban para llevar a alguien cuando iba a visitarle o hacer como eso. Y nos quedó la inquietación de ese territorio tan importante para la ciudad, donde empezó mucha cosa. La primera calle de Brasil está cerquita de ahí, y como la ciudad no la vive. Y además, junto con el proyecto de infraestructura que hicimos también un otro proyecto que fue casi como la festivalización, como de hacer fiestas, pero las fiestas llevan a la persona por 2, 3, 4 horas y después se van. Y nos quedó la provocación de hacer cómo las personas pueden venir, no solo los creativos, a unirse alrededor de un proyecto, pero también la población decir, este territorio es mío, que puedo en el fin de, por ejemplo, decir que no voy, que voy a comercio, que voy allá. Entonces nos hicimos una conferencia con distritos creativos que fue muy importante y que fue un aprendizado muy grande. Y eso me gustaría compartir aquí, que fue la importancia de tener la gobernanza. Y que estaba muy eufórico yo, y que estaba, eso, vamos, hacemos todos, y hablaba mucho. Y Paula me habla menos, que ahora tiene que el territorio decir qué quieren hacer. Y fue muy importante porque en la primera reunión que tuvimos, un chico de territorio preguntado como, mira, ¿este proyecto qué es? ¿Es un proyecto más del ayuntamiento o es un proyecto de nosotros? Y esto fue muy fuerte para nosotros. Que, por ejemplo, yo no voy más a las reuniones porque represento la institucionalidad, entonces no me voy más. Para decir, oye, mira, estamos aquí para ayudarte,
para ayudarlos. Somos parte también de ese proceso, pero no somos el dueño del distrito, decir lo que hacemos con el distrito, pero si no somos parte de él, que podemos, porque sabemos que les cuesta tiempo para la inversión, para construir un ecosistema, y nosotros ganamos para eso. Entonces podemos, la parte administrativa, las partes aburridas del proceso, que podemos ayudarlos a eso. Entonces ahora estamos en la construcción del ecosistema, que es una parte muy importante, y los procesos de invitaciones a la ciudad para reivindicar el territorio, para decir, yo pertenezco ¿sí? acá, porque todavía era un territorio comercial, que no había gente viviendo. Hace 50, 60 años la economía se cambió de sitio en la ciudad y se quedó toda vacía, que no había nada. Entonces la inversión en infraestructura fue para reocupar, pero ahora tenemos un proyecto para vivir. Y de entre los proyectos tenemos que es una invitación a las personas de la ciudad para vivir la ciudad. Y de eso usamos, claro, economía creativa, pero no solo. Usamos el bienestar, salud, otros conceptos para decir, mira, puede venir acá, puede vivir el espacio. Y para acabar tengo un video, creo que es un minuto, que es del proyecto que estamos haciendo para invitar a los niños, las familias a venir al territorio. Hasta próxima. La misma pregunta que le hice a María Felipe. ¿Por qué un funcionario que tiene ya suficientes tareas al frente de la economía creativa de su municipio decide además contribuir a una gobernanza pública o privada amplia para activar todo un territorio que es el distrito de comercio? ¿Por qué hacerlo, Felipe? Somos un poco locos también, ¿no? Somos jóvenes, tenemos sueños, y lo creo que también somos ciudadanos. Yo vivo en la ciudad, me encanta el barrio, lo creo muchísimo en el proyecto. Entonces la institucionalidad no es solo la institucionalidad, son personas también con sueños, con voluntades. Entonces me creo y me junto a otro loco que está allí, que es Tiago, también, que va a compartir un poco. Y sí, que nos gustaría vivir ahí también, que nos gustaría estar allá, que nos gustaría poder vivir la ciudad, no solo como la institucionalidad, pero como ciudadanos que somos también. Entonces creo que eso. Qué lindo. Elizabeth, vamos ahora contigo. Te han antecedido María Paula, que como emprendedora pues se va echando al hombro, además de su emprendimiento, el coliderazgo de un distrito creativo en un municipio que tiene esta condición de rural urbana. Te antecede Felipe, que desde el gobierno asume esta tarea, pero que reivindica también su rol como ciudadano y la ilusión que tiene de disfrutar y de vivirlo como ciudadano el distrito. ¿Qué hay detrás del proceso de Hospitalet y Bienvenida? Muchas gracias. Bueno, primero de todo me gustaría dar las gracias a Claudia y a Gloria por invitarnos a este evento maravilloso y también por crear este espacio, porque realmente creo que para todas las personas que
nos gusta impulsar distritos culturales y asociaciones, tejidos creativos en las ciudades, es maravilloso y muy reconfortante comprobar que hay personas que compartimos intereses. La locura. Iba a decir algo parecido, pero ha sido como... Bueno, las ganas. Antes ha hablado de pasión y he pensado qué necesario es una gran dosis de pasión para liderar estos proyectos, porque si no sería totalmente imposible. Bueno, nosotros, Álvaro y yo, tenemos un estudio creativo en Hospitalet de Llobregat. Hospitalet, para los que no lo conocen, es la segunda ciudad más grande de Cataluña, son 265.000 habitantes, y cuando sales del aeropuerto de Barcelona y vas dirección a Barcelona, ves un montón de edificios enormes, pues eso es Hospitalet. Es una ciudad que tiene barrios que son tan densos como Nueva Delhi, o sea, realmente es una ciudad muy grande, pero muy densa. También con muchos retos sociales, tiene una gran diversidad y tiene también muchos retos por delante. Y al mismo tiempo convive con los proyectos más ambiciosos del territorio catalán. Es decir, que estamos hablando de una ciudad con unas particularidades enormes. Paralelamente a esto, Hospitalet siempre vive en relación la actualidad de Hospitalet, la realidad de Hospitalet, siempre se confronta a la realidad de Barcelona. Después vendrá una mesa que yo creo que es esencial, que es sobre la gentrificación, y no se puede hablar de los distritos creativos en Hospitalet ni en Barcelona sin hablar de gentrificación. Es imposible. La realidad de Hospitalet existe porque existe una gentrificación en Barcelona y porque Barcelona tiene una realidad urbanística que está delimitada por mar y montaña, es decir, que el gran crecimiento de Barcelona se expande en su área metropolitana y por lo tanto estamos hablando de una realidad, de una ciudad compuesta a su vez por muchas ciudades y muchas realidades. Entonces nosotros estábamos en Poblenou, mi socio vivía en Poblenou, teníamos la empresa en Poblenou hace muchísimos años y debido a la gentrificación nos trasladamos a la ciudad de Hospitalet. Entonces, cuando llegamos a Hospitalet de Llobregat, tuvimos la gran suerte que la alcaldesa en ese momento, el equipo de cultura, nos visitaron y nos comentaron: mira, tenemos aquí una zona industrial de 25 hectáreas que está siendo conquistada por industrias creativas y creemos que aquí tenemos un proyecto de distrito cultural. ¿Por qué no nos ayudáis a ver exactamente, a estudiar sobre cómo es esta realidad y qué es lo que está pasando? Bueno, evidentemente dijimos sí, ahora mismo. Y entonces durante los 2 primeros años fundamentalmente hicimos la primera acción de distrito cultural, que fue el Festival CREA, que se hizo durante 5 años, y tomamos miles y miles y miles de cafés con todo el mundo que se nos plantaba por... Locura y café, vamos encontrándonos elementos Yo comunes. creo que... Mucho café, por favor. Me he caído en la marmita del café y ya estoy despierta para toda mi vida, porque durante los primeros años nos tomamos cafés con todo el mundo que se nos plantaba por delante. Primero para descubrir este ecosistema de Hospitalet, porque yo creo que estaremos de acuerdo que cada ecosistema es totalmente único, no se pueden comparar y por lo tanto hay una parte de diagnosis monumental que además no termina nunca. Quiero decir, empiezas y buena suerte porque ya no se acaba jamás. Y esta diagnosis es la que te da las herramientas para marcar los objetivos, que tiene que ser el inicio. Entonces nosotros ya empezamos bien desde el punto en el que este camino empezó de la mano del ayuntamiento, porque antes se hablaba, ¿no?, de esta necesidad, y es que realmente es un tango, es un baile a dos, ¿no?, del tejido profesional y de la institución. Es un baile que se tiene que bailar así porque no se puede hacer ni solo institución ni se puede hacer solo desde la parte
privada, porque es totalmente insostenible. Entonces, cuando empezamos a hablar con la comunidad y nos encontramos con una comunidad que teníamos un 80% de artes visuales, pintores, escultores, una pequeña parte de industria, y luego habían artesanías y otras disciplinas. También estudiamos otros distritos culturales en todo el mundo y nos dimos cuenta que habían ciertos fenómenos que pasaban simplemente. Es decir, gentrificación, artes visuales, pintores, escultores que conquistan espacios industriales abandonados, ellos mismos funcionan como agentes gentrificadores y este mismo ecosistema se deforma. Entonces llega un punto donde esos mismos conquistadores, los que han provocado que eso se convirtiera en un ecosistema rico a nivel creativo, tienen que abandonar esos espacios porque no pueden permitirse esos alquileres. Y eso, por ejemplo, es un tema que a nosotros nos preocupa muchísimo, porque realmente cuando planteamos las acciones desde el distrito vemos que hay muchos temas importantes, pero hay también muchos temas urgentes. Y el tema de la gentrificación y la supervivencia de determinadas profesiones, en este caso en Hospitalet, es un tema urgente. Y fue uno de los temas que salió sobre la mesa en estos cafés cuando preguntábamos: vamos a lanzar la primera asociación para profesionales del sector cultural y creativo totalmente gratuita en Hospitalet. ¿Qué puede hacer esta asociación por ti? Nosotros planteamos 3 ejes que todavía mantenemos, que son cohesión, dinamización y comunicación, que aquí tengo que decir que Poblenou Urban District en el tejido catalán, cuando hablamos de comunidades creativas, es el espejo en el que nos miramos, porque ellas han sido pioneras en muchísimas cosas y todavía son un gran ejemplo para todas las que pensamos en comunidades creativas en Cataluña y yo creo que en España también. Entonces, cuando quisimos desvelar cuáles eran los objetivos que podíamos hacer desde la asociación, la verdad es que la respuesta común en todas las disciplinas fue tan sencilla que pensamos, lo tendríamos que haber sabido desde un inicio, y es que todas las disciplinas, todos los profesionales de Hospitalet necesitaban que la asociación sirviera para generarles más negocio. Teníamos que intentar entre todos que esos artistas, esos creativos, esos artesanos no tuvieran que abandonar sus espacios cuando la gentrificación llegase, porque es algo que ya sabíamos que iba a pasar. Entonces nosotros con el ayuntamiento siempre insistíamos: ya sabemos que va a pasar esto, sabemos que vamos a llegar aquí. ¿No podemos avanzarnos? ¿Realmente no se puede repensar un ecosistema cultural sostenible? Entonces, estamos trabajando en eso y durante estos años, desde el 2018 hasta ahora, se han hecho muchísimas formaciones, afterworks, mesas sectoriales, comunicación. Y ahora mismo el momento de la asociación, estamos en un momento precioso en el que ya se ha creado una gran junta que representa a los principales sectores y va a ser esta junta la que va a decidir los contenidos que se van a realizar durante el año y al mismo tiempo nos van a ayudar también a buscar financiación para llevar a cabo estos contenidos. Es decir, estamos intentando crear una orquesta, una gran orquesta del sector creativo y cultural en Hospitalet y que la institución, evidentemente, forme parte también de esta orquesta. Entonces, bueno, estamos en ello. Elizabeth, ¿hace cuánto comenzó este proceso? Empezamos en 2017. Perfecto. 17. Y te hago la misma pregunta que le hice a María Paula. ¿Por qué si tienes, primero te vas del Poblenou por la gentrificación, llegas a Hospitalet?
¿por qué, si además tenías por delante a Palo Santo y demás, decides aceptar la tarea además de coliderar e impulsar el distrito creativo cuando ya tenías suficientes tareas? ¿Qué es lo que te moviliza a esta tarea más colectiva y más territorial? Y yo creo que todas las personas que estamos aquí, o la mayoría, nos motiva lo mismo, que es crear, construir. Entonces, cuando tú ves por delante un lienzo en blanco tan maravilloso y los mejores ingredientes y te dan la oportunidad de decir la tuya, de decir, te puedes subir las mangas y hacer un pastel con esto. O sea, es que yo creo que se te llena el alma, o sea, te explota quiero decir, si es que de verdad te explota la cabeza y dices, es que es un lujo, es un privilegio poder aportar. Realmente es un privilegio poder formar parte de este proyecto, y creo que para todos los que formamos parte de una nueva comunidad creativa, tenemos la responsabilidad de hacer eso, y es una gran oportunidad. Qué maravilla, Elizabeth, mil gracias. Vamos a pasar a Claudia, porque además tú hiciste justamente la mejor descripción y el por qué quise dejarte a ti al final, Claudia, porque Gloria y Claudia son el espejo de muchos de los distritos. Y te diré, Elizabeth, no solamente de aquí, sino del mundo mundial. De Iberoamérica al menos miramos con mucho respeto el caso del Poblenou, no solamente por su longevidad, porque lleva mucho tiempo, sino porque es un modelo muy interesante basado en la asociatividad, que empieza a tener cada vez una conversación con lo público. Así que justamente dijiste el por qué he decidido dejar en este panel de última a Claudia, porque ha sido maestra de maestras. No, sí, Claudia, cuéntanos un poco de este proceso. Bueno, nosotros empezamos en el 2012, fundamos la asociación, que con Elizabeth nos conocemos también desde hace mucho tiempo. El proyecto realmente empezó por una necesidad personal. Yo abrí una galería en el 2010 en Poblenou. Era un territorio que estaba claro que era por donde tenía que crecer la ciudad. En unas charlas que tuvimos hace un par de días lo comentamos, ¿no? Barcelona está blindada por dos ríos, entonces realmente la ciudad tenía que crecer por Poblenou. Yo cuando estudiaba era una zona de afterworks, una zona de talleres de artistas que estaban ocupando, que además no tenían licencias, era un terreno interesante. Tenías la Vila Olímpica, que desde el 92, con las Olimpiadas, al principio parecía una ciudad fantasma y ahora es increíble, ¿no? Todo el mundo quiere estar al lado del mar. O sea que toda esa parte industrial que se había quedado entre Rambla del Prim y la calle Marina era un espacio alucinante. Ahí encontramos un espacio destruido, pero muy barato a nivel de alquiler. Y creo que eso siempre es importante mencionarlo, porque el llegar a Poblenou, como estaba Poblenou en ese momento, yo también amo Barcelona, me vine a vivir con 20 años a Barcelona y estoy enamorada de esta ciudad y por eso llevo años aquí. Y hacía falta un territorio que no fuera el Raval, ¿no? Que había como una mezcla explosiva, pero muy poco espacio. Y Poblenou te daba la oportunidad de tener un local grande donde activar, ¿no? Emprender, y mi idea era hacer un espacio con 3 actividades, ¿no? La realidad es que saqué unos créditos personales, me tiré al agua, y cuando tenía las licencias del espacio y abrí la persiana de una galería y estudio de producción, me di cuenta que nadie venía. O sea, venía la gente para las inauguraciones, pero realmente no. Gloria, que es mi socia, venía al principio como amiga y decía, bueno, te volviste loca. Tenía como, bueno, gente que trabajaba en el mundo de la publicidad. Yo estuve tiempo trabajando en producción, que venían también y te decían, qué maravilla, esto es como si estuvieras en Nueva York o estuvieras en Berlín, pero estás en Badalona. Y yo, pero yo no estoy en Badalona, estamos en Poblenou, ¿no? Había una barrera ahí en la calle Marina, no existía el Museo del Diseño donde estamos hoy. Gracias al Museo del Diseño, aprovechamos para dar las gracias por darnos este espacio de diálogo. Pero la realidad era otra, era que Poblenou estaba lleno de chatarreros, de gente que venía de fiestas, de mucha gente que estaba ocupando también viviendo, artistas que vivían, que estaban más vinculados al mundo del circo. Habían distintas fábricas de creación con problemas de licencias. Había toda una comunidad, muchos artistas
que no tenían las licencias y que pagaban unos alquileres razonables. Y bueno, y a partir de 1 año y medio yo sí empecé montando un festival en la galería que se llamaba The Corner Festival, y la idea era, pues trabajamos con una productora que estaba cerca, con creativos que estaban dentro de la misma zona, y a mí me funcionaba porque la gente venía a la galería a ver la programación de la galería. Pero la realidad es que aguantó poco, fueron 5 ediciones, pero esa fue como la semillita de empezar con el Distrito Creativo de Barcelona, ¿no? Y nada, y en el momento en que este festival llegó la policía y todo el mundo pensaba que era un performance, dijimos, vale, hay público aquí. Este va a ser el performance. Sí. Aquí hay gente que está interesado en la programación, en creatividad. También era un festival pequeñito, pero habían charlas, había un festival de cortometraje, habían exposiciones, había gastronomía. Desde el día 1 la galería tenía 3 actividades, y una de las actividades que me ayudó a pasar el primer año fue mi mamá cocinando en la parte de atrás, ¿no? Brunch los fines de semana, entonces, porque todavía no había muchos restaurantes. Eso es como el inicio de un proyecto que se convierte en un proyecto maravilloso. Me asocio con Gloria y con una junta pequeña. Arrancamos durante 2 años sin cobrar ni un centavo, con muchas ganas, con mucha ilusión. Y Gloria siempre decía, estamos vendiendo humo, ¿no? Y la gente que nos vio desde el principio, como tenemos grandes aliados como Bau, como el Razzmatazz, como, bueno, hay gente muy potente que ha estado siempre apoyando el proyecto. Cuando fuimos la primera vez al ayuntamiento era una locura, había muchísimos proyectos que eran como microproyectos que el ayuntamiento decía, pero es que no podemos seguir subvencionando microproyectos porque están completamente desconectados. Entonces, como decía Elizabeth, nuestras 3 líneas de trabajo desde el inicio lo teníamos claro. Por un lado era cómo llamamos a un público o cómo llamamos a un turismo creativo, porque a nosotros sí nos interesaba que desde cada uno de nuestros proyectos pudiéramos vivir de eso. Si yo tenía una galería de arte, quería vender cuadros; si el otro tenía un taller, quería vender cuadros; si un hotel que estaba más vinculado con el proyecto creativo quería ocupar sus habitaciones, pues también quería alquilar habitaciones. Empezamos a ver que dentro de este proyecto había también esa necesidad comercial. Obviamente con Paula hemos aprendido muchísimo, y con Conrado durante todos estos años, ¿no? de todos estos fallos a nivel de distritos creativos que siempre terminan en la gentrificación, y creo que Paula, con todo el asesoramiento que nos da, al final dice, bueno, vamos a tener que cambiar el discurso y ver cuál es esa parte positiva de la gentrificación, porque es algo que pasa, ¿no? Y me encanta que Elizabeth diga, ya nosotros estamos trabajando a nosotros como asociación sí nos ha costado mucho tenemos una gran comunidad y son profesionales muy potentes, y eso es lo que ha hecho que el proyecto no muera. Después de la pandemia estuvimos en momentos graves que el ayuntamiento nos ayudó a no cerrar la asociación, que eso también es de agradecer, pero al principio creo que necesitas pasión, mucha pasión, necesitas tener gente muy involucrada y que crea en lo que estás haciendo, porque todo el equipo que está trabajando ahorita en Poblenou Urban District es un equipo súper válido, equipo que ha trabajado y que sigue colaborando con nosotros, y creo que es esa pasión y ganas de hacer que no te deja que el proyecto se muera, porque hay momentos en que sin querer estás enseñándole a la gente lo que estás haciendo, tus gestores culturales trabajan contigo, pero hay un momento en que ya tú no les puedes pagar lo que ellos deberían cobrar porque es una asociación sin ánimo de lucro. Entonces, ahora nosotros estamos justamente en el momento donde está Elizabeth, es ver de qué forma podemos tener una estructura más sólida, que tenga más recursos y que no solamente venga desde la parte institucional o desde un patrocinador, o nosotros en este caso financiamos el proyecto desde las membresías que pagan los asociados que están dentro del proyecto, más las subvenciones que podemos conseguir a nivel de Diputación y de Ayuntamiento y de Generalitat, que siempre es un trabajo muy duro, ¿no? Porque además hay mucha justificación. Y después también está la parte del privado, que creo que aquí siempre estas mesas sirven para el reclamo de necesitamos más sponsors privados, necesitamos mecenazgo, necesitamos que, si queremos vincularnos con la educación, con la promoción, yo sí creo en el arte como
como un ente transformador y dentro del territorio, y que no importa que no sea útil, pero transforma seguramente, y en esa utilidad creo que está también, creo que este proyecto sirve de plataforma para vincular el arte con el territorio, pero también con nuevos proyectos, y el territorio no es este territorio, sino son muchos territorios. Creo que todos tenemos proyectos muy potentes, pero muy difíciles de gestionar. Yo siempre que hablo con Gloria y con gente que quiere emprender, siempre pienso que nosotras, en el momento en que arrancamos con el proyecto y hicimos la asociación, nos ayudó mucho ser una asociación sin ánimo de lucro, privada, pero la verdad es que ahora lo del sin ánimo de lucro es un desastre. O sea, queremos tener lucro para poder trabajar con más profesionales, para poder apoyar más artistas, para poder vincularnos en más acciones sociales. O sea, realmente creo que aquí hay un trabajo político muy potente también, que es como ese mecenazgo sí te ayuda a desgravar y te ayuda, ¿no?, a las grandes empresas, que no sea solamente un lavado de cara, que sea algo que te vincula con el territorio, con una identidad. Creo que no necesariamente por el que busques una forma de comercializar tus proyectos pierdas la identidad. Si lo tienes bien agarrado, no debería, ¿no? También el otro día estuvimos con una amiga hablando sobre la gastronomía y la parte local. También estoy de acuerdo con todos esos, ¿no?, hitos que pones. Es verdad que quizás sin querer vamos homologándonos todos de alguna forma, entonces creo que lo más difícil es no perder, sí, como la parte del ADN de cada uno de los proyectos. Que sí haya un diálogo entre los proyectos, pero creo que también es muy importante la parte de la inclusión social, pero también la parte de la inclusión territorial. Nosotros estamos en Poblenou. Poblenou fue una zona industrial, pero que tiene un tejido de vecinos muy potentes, de gente como Salvador, que han estado ahí luchando con toda esta transformación. O sea que es muy interesante todo lo de los distritos creativos. Nos queda mucho trabajo y necesitamos Más café. Y más café. Y qué bueno que Salvador esté aquí como vecino, Sí. me gusta mucho. Sí. Si hay preguntas del público, voy a hacer una más yo, luego viene el momento para ustedes. Los provoqué con un listado de siones: elitización, homogeneización, parificación, gentrificación, gourmetización. Quiero sus reacciones al respecto. Felipe, empezamos por ti, por favor. Yo. Creo que hablé de las dos cosas, de festivalización y de turistización. Turistificación. Perfecto. Porque la región de comercio se quedó vacía. No tenía gente que vivía allá, los negocios ya no estaban, entonces tenía el mercado modelo y el ascensor La Cerda, que son dos postales de la ciudad y que se iban apenas los turistas. Y la inversión que lo hicimos en la infraestructura tampoco fueron proyectos, y eso tenemos que hablar de lo malo también, tampoco fueron proyectos que fueron pensados para la ciudad, fueron proyectos pensados para los turistas. Entonces creo que la turistificación, que sea, de los turistas es algo que nos preocupa en cuanto como distrito. ¿Cómo hacemos para el territorio no se quedar apenas para los turistas, sino para los ciudadanos, para que las personas puedan aprovechar? Entonces tenemos también que pensar los proyectos de los museos que estaban y fueron pensados para los turistas y que pueden hacer ahora para pensar para los ciudadanos, para invitar a la ciudad a venir a conocer, a venir a pensar a la ciudad desde la institución. Y la festivalización también creo que es un tema que es muy importante. Tenemos una empresa de turismo público de Salvador y que hace el carnaval. El carnaval de Salvador es gigante, es muy fuerte. El tema de los eventos es un tema muy importante para nosotros. Tenemos y hacemos mucho, pero todavía no creo que es un proyecto para regeneración del territorio.
Tampoco, porque no es una invitación para vivir el territorio, ¿sabes? Por ejemplo, tenemos por la parte de la turistificación, el territorio tiene vida por el día, pero la noche la gente no se va, ¿sabes? Y tampoco las personas saben que hay negocios, hay espacios, hay en el hub de creatividad, por ejemplo, un restaurante maravilloso y que la gente no sabe, porque no van allá. Ahí no se va, ahí se pasa, ahí se va cuando viene alguien. Entonces creo que son dos temas y tampoco los eventos contribuyen para las personas a vivir el territorio, porque, por ejemplo, hacemos un gran show que empieza a las 6 en una plaza, pero la gente no camina para conocer los espacios, entonces iban a la plaza, se quedan 2 horas y después se van. Entonces, ¿qué hacemos para las personas? Que los festivales que son súper importantes, que son súper necesarios, pero que los festivales se tornen una herramienta para la gente de verdad conocer, comprar, generar negocio, y que no sea apenas para las personas irse en salir de territorio sin conocer, sin vivir el territorio. Entonces creo que de las provocaciones que existe, Paula, esas dos de la turistificación y de la festivalización, son dos temas. Y me quedaba pensando que esto va a hablar Tiago, claro, con María, con todo de la parte de la gentrificación, porque es un tema que nos toca muchísimo también, pero hablamos de un territorio que no hay nadie, no había nadie. Claro, siempre hay gente, pero era una zona comercial, entonces los edificios eran comerciales. Entonces, si no hay un proyecto para ocupación, ¿qué hacemos con eso? Que la gentrificación se vaya a pasar, pero ¿cómo podemos entender también que la ocupación, si no tuviera un proyecto, si no tuviera, qué iba a pasar con aquel territorio? Que diferente, por ejemplo, que de tú, Claudia, que sabía que la ciudad tenía que crecer para el pueblo, no. La ciudad creció, Salvador creció para fuera del centro. Okay. El centro antiguo se quedó vacío, no tenía gente, tenía los turistas, pero ¿cómo hacemos ahora? Para las personas de la ciudad ir en allá, vivir en allá. Tiago va a hablar del proyecto también de moradía que estamos haciendo. Pero que es como un proyecto, entonces, del centro lo están convirtiendo en un laboratorio creativo. Sí, un laboratorio creativo, eso. Y también invitar, tenemos un proyecto para habitaciones, okay, para las personas ir a vivir también en el centro. Entonces, esta es la experiencia, creo. María, si le facilitan el micro, ¿cuáles de esas acciones te preocupan en el caso de Marinilla? Creo que existe una que es muy potente y que, digamos, somos muy afortunados de tener, y es la apropiación. Creo que pasa, digamos que somos los jóvenes hijos de quienes han vivido toda su vida y que han construido el pueblo en donde vivo, quienes quedamos como un poco en un limbo de bueno, pero entonces para hacer algo diferente, para vivir de una manera más diferente, para tener un acercamiento a la cultura, a la modernidad, entonces tenemos que salir fuera del municipio. Y realmente reasignamos, creo que, diferentes sitios que existen en el municipio y apropiamos precisamente eso con aspectos que son muy fundamentales en donde vivo, que es el turismo y la gastronomía. Entonces, a partir de eso, creo que no de una manera negativa, sino de una manera muy positiva y en palabras de Conrado, refinamos muchísimo lo que hay para ofrecer en el lugar. Entonces, esa apropiación se dio a partir de la renovación o reinvención de lo que estamos haciendo como ciudadanos, porque también ahí me acojo mucho a las palabras de Felipe, y es que nosotros por vivir en Marinilla es que somos tan apasionados y por eso no nos queremos ir, porque es un lugar de mucha calma, de
de mucha tranquilidad, pero también un lienzo en blanco para construir recambio generacional que también estamos evidenciando con personas como yo en espacios como este. Que básicamente estamos, digamos, en unos pasos muy primarios y muy básicos de una muy buena consolidación de un distrito que tiene muchísimo futuro, no solamente por las posibilidades turísticas, comerciales, gastronómicas y culturales que existen, sino porque tenemos mucha hambre de querer hacer cosas diferentes, de querer seguir siendo un puente de interlocución entre instituciones, entre gobiernos y entre la sociedad. Entonces creo que no es que me preocupe, pero hay otra acción que de pronto pongo en la mesa. Me encanta, un distrito para que los jóvenes no se vayan, sino que encuentren un motivo más para quedarse en Marinilla, para apropiarse. Me encantó la respuesta. Elizabeth. Bueno, yo la verdad es que cuando he visto la lista, lo primero… Hay que volverla a ver, yo creo. Hay que volverla a ver porque hay muchas cosas. Oye, ¿se puede volver a ver esta lista? Sí, vamos a volverla a ver. Porque sí, ahora… buscar la presentación. Sí, porque… Yo es que después del Mondiacult tengo el cerebro Lo único que me frito, no acuerdo- sé si le pasa a todo el mundo. Me acuerdo de 3, pero había muchas. La lista era larga. Creo que no es esa. Sí, Bueno, sí. yo la verdad es que así a primera vista… Elitización, gourmetización, festivalización, turistificación, Partificación. gentrificación, homogeneización, que es la que a mí más me preocupa, confieso, y parificación. Parificación o parification en inglés. Purification. Perdón, exacto. Yo tengo que decir que he echado en falta una que es profesionalización. Es decir, muchas veces cuando estamos hablando de cultura y entornos creativos, yo tengo la suerte, el gran privilegio que desde hace un tiempo, aparte de mi trabajo, presido también la Cámara de Comercio de Barcelona en Hospitalet. Y hablamos sobre todo los sectores profesionales todo el tiempo. Hay estudios de impacto económicos, hay 1000 medidas, 1000 proyectos, 1000 líneas de financiación. Y el sector creativo cultural no existe, literalmente. Se habla de todos los sectores menos del sector cultural y creativo, que es el que está teniendo más impacto y más crecimiento en la ciudad de Hospitalet. Y a mí a veces me hace falta esto, tanto desde los demás como desde el propio sector. Hacer una llamada a esta profesionalización. Porque sí que yo, cuando he visto esta lista, he pensado que hay bastantes, la homogeneización, que es un temazo, la festivalización, la turistificación, que no solo nos llevan a la gentrificación, sino que me llevan a ideas que, aunque son fenómenos que tienen un gran impacto económico, en muchas ocasiones no tienen un impacto directo sobre nuestro sector. Y lo ligo con la profesionalización. Es decir, el otro día en el marco del Mondiacult organizamos una mesa sobre economía del visitante, sobre turismo, que aquí en Barcelona y en el área metropolitana es un efecto tan abrasivo. Desde el sector se defiende como, es verdad, es un sector que mueve un PIB increíble, que tiene un impacto económico, es que es indiscutible. Pero ¿de qué manera esto está enriqueciendo? Enriquece, de hecho, al sector creativo y cultural. ¿Nos estamos alimentando de esto? O los festivales, sí, es verdad, tienen un gran impacto económico, pero ¿de qué manera se relacionan con el ecosistema cultural? Es decir, la turistificación, no hace falta decirlo. O sea, yo creo que de alguna manera son todo efectos que no hemos logrado los sistemas, los mecanismos para que sea permeable al ecosistema cultural del territorio. Claudia. Bueno, yo tengo ahí como un, no sé, claro, en el momento en que tratas de activar un territorio y tratas de conectar y hacer una red de creativos, de profesionales, muchos de estos hitos son parte del trabajo que has hecho, ¿no? Nosotros, por ejemplo, lo teníamos claro, para que Poblenou se considerara el distrito creativo de Barcelona, teníamos que programar. Y programar significaba esto de la festivalización
Tenemos 2 grandes eventos al año, que es el Open Day y el Open Night, donde se abren más de 60 espacios al mismo tiempo, donde todas las actividades son gratuitas, donde tienes talleres, tienes fiestas, tienes presentaciones, tienes de todo, y realmente en ese momento sigue siendo lo más potente que producimos, pero también es el momento donde la comunidad creativa tiene más visibilidad. Entonces, claro, yo cuando veo todo esto, también cuando hablas de la gourmetización, pues sí, hace 15 años o 13 años cuando empezamos el proyecto, tenías restaurantes muy buenos, pero eran restaurantes de donde venía pues toda la gente de transportes y tenías unos menús muy copiosos, pero que después no podías ir a trabajar porque era demasiada comida. Pues ahora tienes quizás un montón de cafeterías y restaurantes que son internacionales, pero también es verdad que eso ha hecho que venga otra cantidad de gente a visitar estas rutas, y lo que tú decías, una de las principales ideas que tuvimos desde el inicio era, o sea, si son 3 líneas de trabajo, una era comunicar, la otra era programar y la otra era crear, ¿no?, conexión con toda esa comunidad creativa. Y parte de todos estos hitos han sido, o sea, antes Poblenou, cuando no estábamos nosotros, se conocía porque aquí habían unas rave impresionantes. Las rave, nosotros de repente con Gloria y con todo el equipo sacábamos permisos para activar una antigua fábrica y estábamos 4 meses para conseguir un permiso. Pero todos los fines de semana veías naves que había un montón de gente pegándose unas fiestas impresionantes y nosotros no podíamos hacerlo porque somos una asociación. Entonces yo creo que parte de toda la programación toca todo, ¿no? Entonces sí, lo que a mí más me preocupa, creo que estoy con Paula, es que terminemos siendo todos iguales, ¿no? Y que no tengamos esa parte de distinción de lo que hacemos es distinto y bien, ¿no? Nosotros con Elizabeth también lo hablábamos cuando fuimos a hacer todo el recorrido con Hospitalet, nos parecía maravilloso, pero es eso, muchos artistas que estaban aquí se fueron a Hospitalet y resulta ser que muchos programas que hacemos para dar plataformas y visibilidad a estos artistas maravillosos vienen a Poblenou, pero trabajan en Hospitalet. Entonces yo creo que, bueno, que es muy importante que nos conectemos todos y que de ahí va todo, porque todos estos problemas nos van a pasar a todos siempre. De hecho, esa es la naturaleza que tiene la plataforma de distritos y territorios culturales y creativos, y es generar un espacio para compartir efectivamente dolores, angustias y preocupaciones. Y lo feo. María, gracias por este espacio. Yo además veo a María como esa semilla, digamos, de la emprendedora que asume esta tarea de un distrito desde el inicio. A ti, gracias por este espacio. Felipe, qué bueno tener funcionarios que además reivindican su derecho a ser ciudadanos y que impulsan proyectos para luego también vivirlos y disfrutarlos. Qué gusto conocerte, Elizabeth. Además, de verdad tenemos mucha ilusión de tenerte en la plataforma de distritos con el caso de Hospitalet. Gracias además por tu liderazgo y compromiso, y ya lo dije de manera pública, lo reitero, eres el espejo, tú y Gloria, de muchos de los distritos de Iberoamérica. Así que gracias a todas y todos. Vamos a tomar 5 minutos para estirar piernitas y demás e hincarle el diente al tema más exigente de todos, que es el de los distritos y la gentrificación. 5 minutos para tomar fuerza y nos vemos.